semana pasada estudiamos juntos algunos de los pretextos más comunes por los cuales se pretende evadir la responsabilidad y el arrepentimiento. Y veíamos pretextos de índole secular, pretextos que ponen personas que no conocen de la Biblia, personas que no tienen religión o que tienen religión pero viven en un ambiente secular. Y hablamos acerca de las ideas más comunes que hay en cuanto a la psicología, en cuanto a la sociología, ideas que se tienen y que dicen, es que yo no me puedo arrepentir por esto, es que yo no puedo cambiar mi vida porque aquello, lo otro. Vimos varios pretextos y fuimos estudiando uno por uno. Hoy vamos a ver una segunda parte, pero van a ser pretextos que damos de personas que ya conocen la Biblia. Los hemos llamado pretextos religiosos, que hoy están en boga, y que hacen que las personas, aunque digan que son cristianas y que tienen religión o que conocen el Evangelio o son lo que sea, sin embargo sus vidas no son de acuerdo a lo que la Biblia dice, sino que viven una vida distinta y dicen, es que no me puedo arrepentir, es que está muy difícil, es que está muy complicado, es que pasa esto, es que pasa lo otro. Y quisiera comenzar leyendo Job 13, verso 12, como para entender lo que estaremos estudiando el día de hoy. Dice, vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Cuando una persona se enfrenta a lo que Dios le pide y quiere justificarlo, sus máximas, o sea, sus argumentos más grandes, dice, son refranes de ceniza, no sirven. Y sus baluartes, un baluarte es una edificación grande como un fuerte, son baluartes de lodo, o sea, no sirve. ¿Quién se puede justificar ante Dios y decirle, es que no podía obedecerte Dios? Porque sí, lo que tú pedías estaba bien, pero es que pasaba esto. Vuestros baluartes, dice, son baluartes de lodo. Vamos a orar, pidámosle a Dios su ayuda para extender este estudio. Señor Jesús, necesitamos hoy de tu ayuda para comprender el por qué, Padre, muchas personas, aunque conocen tu palabra, sin embargo muchas veces viven justificándose para no obedecerte. Háblanos hoy, ayúdanos a desentrañar estos pretextos, estas justificaciones que tienen base en la misma Biblia que tú enseñaste que era muestra de tu amor y que buscaba llevarnos a la verdad y a la justicia. Háblanos hoy, permítenos entender estos razonamientos y ayúdanos a comprender lo que tú demandas, Señor, y entender que no podemos justificarnos delante de ti para hacer nuestra voluntad cuando tú nos has marcado ya lo que tú quieres que hagamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero comenzar diciendo que utilizar la Biblia para defender el derecho a pecar o defender el derecho a hacer mi voluntad es algo abominable en sí mismo. ¿Sí? Es algo totalmente abominable. El libro que Dios permitió que llegara a nuestras manos para podernos dar libertad en nuestras vidas, para podernos hacer libres como Jesús enseñó, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Utilizarlo después como medio para justificar por qué yo vivo como yo vivo y por qué hago mal y por qué hago mi voluntad, utilizando textos, es una perversidad, es un mal agravado. Porque no solamente es malo justificarse, como ya lo estudiamos la semana pasada, sino que es peor cuando esa justificación proviene de una alevosía y una ventaja. Es decir, cuando la persona pretende creer que Dios le da permiso en la Biblia para que viva mintiendo, robando, matando, y luego diga, pero yo soy cristiano, pero yo soy hijo de Dios, pero yo tengo mi religión. O sea, es algo totalmente fuera de razón, porque una cosa se contrapone totalmente a la otra y no puedes tú compaginarlas. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concuerda Cristo con Belial? Dice, pues nada, no hay. Entonces querer compaginar el derecho de pecar con la Biblia al mismo tiempo, decir que yo guardo y obedezco a lo que Dios me pide en su palabra, pero además vivo haciendo mi voluntad, es totalmente incompaginable. No se puede entender. Ya en sí mismo es una locura pretender hacerlo, pero aún así hay muchas personas, por muchas doctrinas, ideas y pensamientos que hoy están circulando en la mente de mucha gente, que les hacen creer que no pueden arrepentirse y dejar sus pecados. Pero estaremos viendo
cómo realmente Dios lo que nos pide. Y aún los conceptos bíblicos que utilizan, en la mayoría de las veces son, como dijimos la semana pasada, son falacias. Son declaraciones que parecen verdad cuando se hablan, pero que se prueban erróneas o falsas una vez que se examinan y que se ven a la luz de la razón y de las Escrituras. Primer pretexto, la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, en la Biblia es un concepto que es utilizado para definir las pasiones y deseos propios de todo ser humano, ¿sí? Deseo de comer, deseo de dormir, deseos sexuales, deseos de comodidad, deseo de vivir o de sobrevivir. Son deseos propios de cada ser humano. Todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, tiene estos deseos y nace con ellos. Tú desde que naces, un bebé desde que nace busca inmediatamente comer, alimentarse. Es un deseo que está nato dentro de él. Y esos deseos siempre buscan ser satisfechos. Ahora, ¿cómo viene el pretexto? Más o menos se maneja de esta forma. Mira, es que sí es cierto, Dios nos pide que lo obedezcamos, pero es que somos de carne y hueso. Y mientras vivamos en esta carne, no podemos obedecer a Dios porque tenemos deseos y pasiones. Entonces, no puedo hacer lo que Dios me pide porque Él me pide porque número uno, Él me da deseos y después me dice que no los satisfaga. Entonces, ¿para qué me los dio? ¿Para qué me dio el deseo de hacer esto y luego me dice que no lo use? No, o sea, tenemos que vivir así. Mientras vivamos en esta carne, tenemos que vivir conforme a ella. Más o menos así va el pretexto. Entonces la gente tiene una idea y se genera ya como una doctrina en su cabeza. Ah, es que como estamos en la carne, pues vivimos según la carne, porque somos de carne y hueso. Ya cuando lleguemos al cielo, entonces sí vamos a poder obedecer a Dios. ¿Es lo que se cree? Bueno, esto es una falacia en sí mismo, porque el hecho de que tengamos un cuerpo que tiene deseos que requieren ser satisfechos, no nos da el derecho de utilizarlo como nosotros queramos. Esto es una verdad que nos enseñan a todos desde que somos niños en cualquier lugar. Porque Dios juntamente con nuestra carne y con nuestros deseos también nos dio un cerebro, ¿sí? Y ese cerebro nos ayuda a entender que aunque tenemos deseos de comer, yo no puedo cuando voy a una tienda agarrar la comida y agarrarla porque yo quiero y tengo hambre. Tengo que esperarme a que pague esa comida y después la puedo consumir. Y aunque tenga mucha sed, no puedo ir por la calle y arrebatarle a una persona su botella de agua porque yo tengo sed. En todo caso le podría pedir si me regala agua si de veras tengo mucha sed. Pero si no tengo tanta a veces la pena de pedir, pues mejor ni le pido nada. Mejor yo me espero a que llegue a mi casa o que yo compre algo por mi cuenta. Entonces, el que tengamos deseos no nos da derecho a utilizarlos como queramos y cuando queramos, ¿sí? Es una tontería pensar que porque tengo deseos sexuales, entonces tengo que satisfacerlos cuando yo quiera. No, Dios nos dio deseos sexuales a los seres humanos, pero los acotó para que fueran usados dentro del matrimonio exclusivamente. Cuando se utilizan fuera del matrimonio, empieza a haber problemas. Ah, pero es que tengo deseos, es que así es mi cuerpo, es que Dios así me creó. Casi como echándole la culpa a Dios. Sería semejante pensar que porque tenemos la capacidad de hacer necesidades fisiológicas, entonces las haremos en donde sea, como los animales. No lo hacemos así, ¿verdad? Tú sabes que hay lugares en donde eso se puede hacer y es un deseo tan normal como comer o como dormir. Cuando tienes ganas de dormir, estás en tu trabajo, no te puedes poner allá a dormir. Aunque tengas mucho sueño, pues te aguantas hasta que salgas de tu trabajo. Porque ahorita es hora de que trabajes y te están supervisando además. Nosotros mismos acotamos nuestros deseos. Sabemos que aunque tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, no podemos hacerlas cuando queramos. Ah, pero cuando una persona conoce la Biblia, parece que ese límite ya se rompió. Ah, como tengo carne y como Dios es amor, entonces Él va a dejarme que yo haga lo que yo quiera y luego además me tiene que perdonar. Porque es que tengo carne y pues la carne me domina y la carne hace que yo haga lo que hago. Entonces no soy yo, sino es mi carne la que hace las cosas. Es una falacia. ¿Tienes pasiones y deseos? Sí, pero todos tenemos la capacidad de controlarlos a voluntad. ¿Tú puedes controlar? ¿O no es cierto? Tú lo vives a cada día. Tienes deseo quizás de tener 1,000 pesos en tu bolsa, pero no por eso se lo vas a quitar a otra persona, porque entonces incurrirías en una falta que se llama robar.
y puede venir una consecuencia en tu propia vida. Entonces, decir que la carne es un pretexto porque el cual no me puedo arrepentir es una falacia. El problema surge cuando no quieres utilizar esa capacidad para dominar tus instintos y los empleas de manera egoísta y destructiva. Es decir, los utilizas para satisfacer tus deseos sin importar a quién le afecte. Tú quieres tener esto, quieres satisfacer aquello, quieres que este deseo X se cumpla en tu vida y no te importa qué pasa, ni a quién se lo hagas, ni quién se afecte para que tú lo consigas. No es así. Y todos estamos en desacuerdo con ello. Porque si una persona tiene ganas de tener dinero, tú nunca estarías de acuerdo en que te robara a ti para tener ese dinero. Dices, oye, no, pues trabaja. A mí me costó trabajo ganarme lo que me gané. No es justo que tú ahora llegues y me quites lo que me costó trabajo ganar y tú digas, ya tengo esto, ya cumplí mi deseo. No, tienes que acotar tu deseo. Y sí, tu carne, tus deseos te pueden pedir 1000 cosas. Igual, si tienes deseos de comer, pues tienes que buscar un lugar en donde poder comer y pagar por lo que consumes. Ya sea que tú lo consumas, que tú lo pagues o que lo pague alguien más. Pero no puedes tú comer y luego irte nada más así, porque entonces estás robando. Entonces decir que la carne es un pretexto para no obedecer a Dios, obviamente es una falacia. Porque todos dominamos nuestras pasiones y deseos a nuestra voluntad. Si mañana tienes que irte a trabajar temprano y hoy te duermes tarde por lo que sea, mira, a tu patrón no le importa que tú tengas muchas ganas de dormir. Si tú no llegas temprano te va a descontar y si no vas a trabajar te descuenta el día. Y a él no le va a importar. Y tú lo sabes. ¿Qué tienes que hacer? Pues me aguanto mis ganas de seguir durmiendo en la mañana y me levanto temprano y me levanto a bañarme y vestirme e irme a mi trabajo porque el patrón no le importa que yo tenga ganas de dormir. Pues sí, a dormir cuando llegue a mi casa. Hoy tengo que trabajar porque además ocupo dinero para comer, sostener a mi familia, para mantener a los míos. Entonces tú mismo te estás dominando. Pero cuando la gente llega al Evangelio o conoce de Cristo, parece como que esas reglas ya no valen. Como que ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Al fin Dios es bien buena gente, ¿verdad? Y al fin Dios siempre me va a ayudar. Y al fin Dios siempre va a perdonarme porque Él es muy bueno. Aunque yo no lo obedezca ni haga lo que Él me pide. Obviamente no. Efesios 2:3. La Biblia sí habla de personas que viven según la carne, entendiendo que el concepto carne es lo que acabamos de explicar. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, fíjese, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo está haciendo alusión al estado en el cual ellos vivían antes de conocer a Dios. Y dice cómo vivían en los deseos, dice, de nuestra carne. ¿A qué se refiere? Que eran dominados por sus deseos. Que si ellos querían tener una relación sexual, pues la tenían, no les importaba. Si era en el matrimonio, si era con el esposo de la señora, o era con la mujer de alguien, eso no importa. Yo quiero tener una relación sexual. Y si quiero comer, pues no me importa, yo me lo robo. O hago una tranza, o hago una movida, yo quiero dinero para tener lo que yo quiero. ¿Sí? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Lo que tú querías hacer, lo hacías porque no tenías ninguna limitante. Dice, ¿no? ¿Y qué dice Pablo que eran esas personas? Hijos de ira. Es decir, estaban bajo la ira de Dios porque vivían rompiendo sus mandamientos. Querían hacer su voluntad, aunque sabían que no debían hacer su voluntad cuando Dios les había dicho, no hagas esto, pero sí hagas aquello. Dios les puso límites, pero ellos no quisieron hacer. Y también Pablo habla de su condición actual. Vamos a ver 2 Corintios 10, verso 3. Y este texto es muy claro. Pues aunque andamos en la carne, ¿a qué se refiere andamos en la carne? Andamos en un cuerpo, el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. Aunque tenemos un cuerpo de carne que tiene pasiones y deseos, no militamos según la carne. ¿Qué es militar? Es obedecer o formar parte de algo. Así como un militar milita en el ejército. ¿Qué quiere decir eso? Que él obedece las instrucciones que le dan dentro del ejército. Y él tiene que hacer lo que le dicen ahí, aunque no quiera, porque si no lo hace, lo encarcelan. Bueno, algo semejante es aquí. Aunque andamos en la carne, aunque tenemos un cuerpo que nos pide satisfacer muchos deseos, no lo obedecemos como si fuera nuestro amo o nuestro dueño. ¿Sí?
¿Qué significa eso? Es un perfecto balance. El cristiano no, cuando se convierte, no se vuelve espíritu, no se hace un mito, no se hace algo intangible, no. Sigue siendo de carne, sigue siendo de hueso, le siguen doliendo los insultos, le siguen doliendo los golpes, le sigue doliendo muchas cosas porque tiene dignidad. Pero aunque tiene esos deseos que le piden ser satisfechos, ya no los va a obedecer como antes lo obedecía. En que lo que le pedía sus deseos era como un amo que nomás te tronaba los dedos y te decía ahorita y ya. Y tú lo hacías, porque no tenías de otra. Tus deseos eran tan fuertes dentro de ti que no podías decir, pues no lo voy a hacer. O aunque dijeras que no y lucharas, de todos modos acabas haciendo lo que tú ya sabes que está mal. ¿Sí? Aunque andamos en la carne, dice el apóstol, no militamos según la carne. Y esto nos muestra la experiencia del cristiano. Aunque el cristiano tiene un cuerpo de carne y hueso, no vive obedeciendo sus demandas, porque ahora tiene otro amo. Ese amo se llama Jesucristo, y ahora las demandas que son obedecidas son las que Cristo le pide a él cuando le exige. Niégate a ti mismo, ama a tu prójimo. ¿Sí? Si tienes deseo de amargarse, de no perdonar, pues piensa, ¿verdad? A mí Dios me perdonó ya antes en muchas cosas que yo hice. ¿Por qué no voy yo a perdonar a fulano o a fulana? ¿Qué derecho tengo yo a guardar rencor o amargura? No tengo derecho. Y aunque tuviera ese deseo, se lo amarra, se lo guarda, no se reprime, ¿sí? Es diferente reprimirse a arrepentirse, que mucha gente solamente se reprime, tiene el deseo de hacer las cosas, pero no las hace nada más porque ahora ya es cristiano, pero le sigue guardando un rencor y un odio a la persona. Bueno, esa persona nunca se ha arrepentido, por supuesto. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces la carne, el que tengamos un cuerpo de carne y hueso, no es impedimento para que sirvamos a Dios, no es impedimento para que hagamos la voluntad de Dios. Al contrario, es una herramienta útil para poder obedecer los mandatos de Cristo cuando lo usamos correctamente. Y la Biblia dice que el cuerpo es de Dios. El cuerpo que tú tienes, Dios te lo dio. Y no es una maldición, es una bendición tu cuerpo. Pero no fue creado para que lo uses como tú quieras, cuando tú quieras. Dios te puso límites. Si quieres tener mucha libertad, ¿verdad? Si eres un adolescente, un jovencito. Sí, ten libertad, pero hasta que tengas responsabilidad y madurez en tu vida. Ahorita te sujetas a tus padres y eso es lo que ellos te digan, porque es lo que te conviene. Y además debes honrar a tus padres, porque si no aprendes a honrar a quien te ama, cuando seas mayor nunca vas a obedecer ni a respetar a nadie, y eso te va a costar muy caro. Y te va a costar canas verdes después cuando seas mayor, cuando entiendas todo lo que tuviste que padecer por no aprender a sujetarte a las autoridades. Y Dios te va marcando así cosas en los mandamientos, ¿sí? Entonces tu cuerpo es de Dios. El cuerpo no está creado para que tú lo uses a tu antojo. Tu cuerpo te fue dado por Dios como un privilegio, tener vida, para que lo uses con una motivación, para glorificar a Dios. Para eso fue hecho tu cuerpo. Si lo usas para otra vida, para otra cosa diferente en tu vida, empieza a haber vacíos en tu vida, empieza a haber miseria por dentro de ti, empieza a haber insatisfacción. Aunque vivas satisfaciendo tus deseos, no te sientes lleno, no te sientes bien, porque tu cuerpo no fue hecho para hacer tu voluntad. Tu cuerpo te fue dado para glorificar a Dios. Segundo pretexto religioso, los demonios. Ese es un pretexto que está muy en boga y del cual ya he hablado algunas veces. Hoy en día es tanta la irresponsabilidad de la gente que conoce el Evangelio, sean evangélicos, protestantes o lo que sea, que muchas personas están buscando cómo deshacerse de la responsabilidad de sus propios actos. Entonces cuando a alguien le dicen, oye, tú eres cristiano, tú conoces la Biblia, dices que eres cristiano. El hecho de que una persona asista a un lugar como este no la hace cristiana. El cristiano es la persona que vive y obedece las palabras de Cristo, no el que asista a un lugar. Es una ridiculez pensar que alguien porque va a un lugar ya es eso, ¿verdad? Tú porque vas a la escuela no eres ingeniero. Hasta que acabas un título y terminas, tienes que acabar. No porque asistas eres ya, tienes que demostrarlo. Entonces es tanta la responsabilidad que la gente, aunque le digan, oye, tú eres cristiano, pero mira, dice la Biblia en un texto, que no sé dónde está, que los cristianos no debieran mentir. Pero yo veo que tú mientes. Yo veo que ahorita llegó el abonero y le mandaste decir con tu hija que le dijera que no estabas. Y aquí estás. A ver, explícame cómo está, si tú eres cristiano. Lo que pasa es que los demonios, es que hay un demonio de mentira que de repente se me mete. Entonces, aunque yo no quiera y quiera resistirme, acabo mintiendo, pero no soy yo, porque a mí Cristo ya me salvó. No soy yo,
es el demonio el que está pecando, no yo. ¿Sí? Y así ponle demonios de amargura, de adulterio, de enojo, de codicia, de ira, de lo que quieras. Hoy hay demonios, falta que hagan un santoral de los demonios nada más. Porque la gente dice, no, es que los demonios me están llevando a que yo haga cosas malas. ¿Y eso en qué deriva? Pues en que la gente está siendo exorcizada cada domingo. Es algo ridículo, ¿verdad? Increíble. Pensar que hay gente que dice que es cristiana, y digo que dice porque sus hechos demuestran que no son, están cada domingo pasando a ser exorcizadas por el gurú o el pastor, no sé cómo llamarle, que pasa ahí a sacarle los demonios semana tras semana. Esto es una muestra, es lo mismo que el confesionario católico, nada más que está evangelizado, protestantizado, si puede darse ese calificativo. ¿Qué quiere decir? Todas las semanas vengo a confesarme, pues sí, es que sí me amargué, es que sí mentí, es que sí le robé a mi patrón en la empresa, pero es que son los demonios, entonces sáquemelos por favor. Entonces ahí van, oran por ti, te hacen liberaciones, te reprenden los demonios, y según ya quedaste libre. Pero vuelves a salir otra vez a vivir en tu vida normal, y vuelve a pasar lo mismo otra vez. Es lo mismo que el confesionario católico. La gente va a confesarse con un hombre, le cuenta todos sus pecados, un hombre que a veces es igual o peor de pecador que él, y aquí le dice, ego, te absolvo, ¿verdad? Si es que todavía lo dicen en latín, la gente ni siquiera entiende qué es eso. Yo te absuelvo. Y la gente sale a hacer lo mismo que hizo antes de venir a confesarse. Eso es una muestra del fracaso de la religión. La religión católica tiene eso, pero ahora también la religión evangélica lo está adoptando, porque está viendo que no puede pelear contra el pecado, porque está viendo que sus miembros, que dice que son sus miembros, no pueden vivir la vida que Cristo pide. No pueden amar a su prójimo, no pueden negarse a sí mismos, no pueden obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, a alguien hay que echarle la culpa, porque ya son cristianos. Entonces, ya no pueden ser ellos porque ellos ya están limpios. Entonces, alguien tiene que tener la culpa. Entonces encontraron un chivo expiatorio que se llama los demonios. Y hoy tenemos doctrinas donde la gente va a tomar seminarios para saber cómo es la liberación en los cristianos. Algo totalmente antibíblico y antiescritorial y en sí mismo ridículo. Porque si Cristo nos hizo libres, entonces ¿por qué tengo que estarme liberando cada semana? O entonces Cristo no me hizo libre, o me engañaron, o me timaron. ¿Qué pasó? O Dios se equivocó, o me están engañando. Tiene que haber solamente una respuesta. Entonces los demonios, en la Biblia sí habla de los demonios, pero además el pecado solamente es una cualidad de los seres humanos. Es decir, nadie, aparte de un ser humano que tiene uso de razón y que tiene libre albedrío, tiene la capacidad de poder pecar. Entiendas el pecado, que lo veremos más adelante, como la decisión que yo hago cuando sé que algo es malo y aún así yo lo hago. Yo ya sé que está mal y de todo modo lo voy a hacer. Eso es pecar. El demonio no puede pecar por ti. En todo caso te puede empujar, te puede sugerir, ¿verdad? Como a veces se veía en algunas imágenes o dibujos, que en un lado te habla un diablito y en otro lado te habla un angelito. Es una imagen clara de lo que es la tentación y la posibilidad de elegir nuestras propias decisiones. ¿Sí? Tienes la elección, alguien te está invitando, alguien te puede invitar en la calle cuando pases aquí saliendo. Oigan, venga, yo le invito un cigarrito de marihuana. Pues fúmese, es gratis, no le cuesta nada. Tú puedes elegir agarrarlo y prenderlo, o decir no gracias. Pero decir es que porque me invitaron ya él tuvo la culpa. No, tú escogiste agarrar el cigarrito y tomarlo y prendértelo. O agarrarte la botella, o agarrarte la copa, o agarrarte la droga, ¿verdad? Fue tu decisión. Él te invitó, pero tú decidiste aceptar la invitación. La función de los demonios en la Biblia, o de Satanás, de hecho un nombre de Satanás es el tentador. Y también los demonios hacen lo mismo. Tientan a las personas para que éstas desobedezcan las leyes de Dios. Porque los demonios, al contrario que mucha gente, o Satanás sí sabe que Dios es justo. Y Satanás sabe que cuando una persona rompe sus leyes, Dios la va a castigar. Va a haber una consecuencia aquí, pero también va a haber una consecuencia eterna. Y Satanás sí sabe eso, pero mucha gente que conoce la Biblia eso no lo puede entender. Piensa que por conocer la Biblia, que por decir ya acepté a Cristo, ya tengo una especie de licencia o de permiso para pecar sin consecuencias. Como si fuera un fuero de los políticos, ¿verdad? Ahí tenemos al gobernador de Puebla, que hizo muchas cosas muy graves, que él ya aceptó que sí las
que sí las hablo y que las digo, pero nadie le puede hacer nada, porque tiene fuero. Entonces es intocable por las leyes. Bueno, haga de cuenta que mucha gente evangélica piensa que tiene un fuero espiritual. No, yo ya acepté a Cristo, yo me cubro con la sangre de Cristo. A mí ni me digas nada. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque yo peque y haga lo que sea, como yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo estoy exento de guardar las leyes que Dios puso en su palabra. Es un permiso para pecar, es una indulgencia plenaria católica, pero evangélica. ¿Sí? La indulgencia plenaria que tú todavía puedes comprar yo en la villa, si quieres comprar una, son muy caras, no te las recomiendo de verdad porque no sirven para nada. Dice en un papel que está sellado por el arzobispo, por el cardenal que está ahí en la iglesia, dice que tú puedes pecar y que estás perdonado de los pecados presentes y futuros que incluso puedas cometer. Es una indulgencia plenaria. Nomás que ocupas irla a renovar de vez en cuando, porque si no ya no habría negocio. Toda la gente compraría indulgencias plenarias y pues ya me olvido de ir otra vez a la iglesia. Al fin, si peco por no ir a la iglesia, pues aquí tengo mi indulgencia. Estoy perdonado. Y si quisiera matar a alguien, pues estoy también perdonado. En una ocasión, Juan Tetzel, que fue el hombre que fue el más exitoso vendedor de indulgencias de la historia, juntó una gran cantidad de dinero para la construcción de lo que hoy es la Basílica de San Pedro en el siglo XVI. Un hombre le dijo: oiga, ¿y también cubre su indulgencia el pecado de robo y de violencia? Pues claro que sí, si la pagas bien, te lo cubre, por supuesto. Véndame una. Y se la vendió. Poco tiempo después, Juan Tetzel se fue a otra ciudad y en el camino lo asaltaron. Y después el hombre se vino a confesar con él: me confieso que yo lo asalté a usted y que le robé y que ¿cómo es posible? Pues usted me vendió una indulgencia, así que estoy perdonado. Sí, eso fue real, pasó en una ocasión. Y nos hace ver la ridiculez que es vender indulgencias a la gente. Bueno, hoy mucha gente evangélica está comprando indulgencias en sus congregaciones. ¿Sí? ¿Qué dicen? Simplemente los demonios fueron, yo no fui, discúlpeme, sáquenme los demonios, y si los demonios no se salen es que no tienes fe, es que no crees, es que tú no crees en el poder de Dios, etc. Y todo es una simple pantomima, un show, para decir una cosa: no puedo obedecer lo que Dios me pide. Yo no puedo hacer lo que Dios me demanda. Está muy difícil. No, ¿cómo crees que dejar mis pecados así de un jalón? No, ¿cómo crees? Tantos años que me costó trabajo agarrar el hábito y para dejarlo ahorita tan rápido, no se puede. ¿Sí? Pareciera que la gente dice así. Tienen temor a dejar el pecado. Los demonios no se pueden meter además en las personas porque quieren. Vamos a ver Mateo 8:28. Este es un pasaje instructivo que nos ayuda a entender lo que los demonios sí hacen en la Biblia. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Aquí vemos un hombre que estaba posesionado por muchos demonios. Y cuando ven a Cristo, los demonios también vemos que conocen quién es Dios. Le dijeron: sabemos quién eres el Hijo de Dios. Y dice que entonces estaba un hato de cerdos a lo lejos y le rogaron pidiéndole permiso a Cristo para irse a meter dentro de un animal. Eso nos dice algo muy importante. Los seres espirituales que existen no están libres para hacer lo que ellos quieran. Dijeron: déjanos ir a aquel hato de cerdos. Jesús les dijo: id. Y entonces salieron del hombre para irse a otro lugar. Si tuvieron que pedir permiso para meterse en un cerdo, ¿cree usted que se pueden meter en un ser humano porque quisieron meterse? ¿Porque se les antojó? No. Obviamente tiene que haber un permiso de parte de Dios para ello. Y si no, no puede pasar nada. ¿Qué quiere decir esto?
Número uno, la mayoría de la gente que dice que tiene demonios y que por eso peca, el 99.99 de la gente no tiene nada, no tiene ningún demonio. Lo que sí, bueno, algunos sí están posesionados, pero de su egoísmo y de su anhelo de hacer su voluntad. Es la única posesión que tienen. Su propio egoísmo que no les permite decir, Dios me pide que obedezca y tengo que obedecer. Si Dios digo que me salvó, si Dios digo que murió por mí, que de veras hizo tantas cosas por mí, lo menos que yo puedo hacer es guardar lo que Él me pide, cumplir su voluntad. Si de veras creo que Él hizo todo lo que dice la Biblia que Él hizo por mí. Entonces, los demonios no pueden hacer tal cosa de, es que tengo que exorcizarte el demonio de amargura. Tienes un demonio de amargura y eso aquí simplemente quiere decir que está justificando la persona que no quiere perdonar a su prójimo, nada más. Ah, no, pero es que no puedo porque tengo un demonio de amargura. Siempre es fácil echarle la culpa a los demás de lo que nosotros mismos hacemos. Y Dios siempre nos lleva a hacernos responsables de los actos que nosotros cometemos. Siempre es así. Y siempre que una persona está mal delante de Dios, siempre busca una justificante para decir yo no tuve la culpa o yo no fui. Recuérdelo, el primer pecado. ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que me diste me dio de comer el fruto. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente que tú creaste me engañó y comí. Nadie nunca dijo, yo pequé. ¿Sí se fija eso? Nunca dijeron, yo tuve la culpa. Siempre había alguien que tenía la culpa, pero no ellos. Oye, ¿por qué no te arrepientes? No, es que si tú conocieras a mi marido, a mi mujer, a mi familia, si conocieras cómo son en mi trabajo. Oye, pero ¿por qué no abandonas aquello? No, pues es que no se puede, es que hay mucha presión, es que es muy complicado, es que por más que intento, pero nunca hay es que no quiero dejarla. Hay personas que son sinceras y a veces sí dicen eso. Y usualmente es la gente que más rápido sale adelante. Porque reconoció. Y mientras la persona no reconoce su estado ante Dios, Dios no puede hacer nada por ella. Mientras te vives justificando que el gobierno, que la corrupción, que te obligan a robar y que nunca vas a salir de tu problema. Porque te estás justificando. Entonces, decir que los demonios son la causa de que yo esté pecando, no solamente es un insulto a Dios, es un insulto a la inteligencia de cualquier ser humano. A ver, róbate una cosa de la tienda de afuera, rompe un vidrio y luego sácate de ahí una grabadora. Y cuando te agarre la policía, dígale, es que no fui yo, policía, es que fue un demonio que tengo yo de robo. A ver si te lo aceptan. Te vas para adentro. Además te van a mandar al psiquiátrico además, porque eres peligroso. Nadie te puede aceptar, es una tontería pensar así. Pero entonces, ¿por qué si le podemos decir a Dios que los demonios nos están llevando a pecar? Pero ¿por qué no le dices a tu patrón, es que tengo un demonio de flojera? Y por eso llego tarde a mi trabajo todos los días. Y el patrón, como es cristiano, entonces te va a excusar, ¿verdad? Ah, si es que tienes un demonio de flojera, entonces te va a poner que no hay problema, te pagamos tu sueldo íntegro. No, tú eres responsable de tus actos. Nadie más es responsable que tú. No, es que tengo un demonio. Es que estoy mal. Es que se me metieron los demonios. Es que se posesionaron de mí. Puros pretextos para no aceptar que tú eres responsable de lo que tú hiciste. Se acabó. Si tú te robaste esa grabadora, te la robaste porque tú quisiste robártela. Porque eres egoísta y porque eres injusto y porque no te importa afectar la propiedad ajena. Por eso te la robaste nada más. Estás lleno de pecados tú. Ningún demonio te llevó. Si tú quisiste ir ahí. Tú quisiste meter la mano, tú quisiste robar, tú quisiste fumar, tú quisiste mentir, tú quisiste adulterar, tú quisiste. Nadie te empujó. Nadie te puso una pistola en la cabeza para decirte, róbate eso. Tómate esa sustancia, métete eso a la nariz, una droga, etc. Nadie te hizo nada. Tú quisiste hacerlo. Mientras el hombre no está dispuesto a aceptar su responsabilidad, Dios no puede hacer absolutamente nada para ayudarlo. Nada, es imposible. ¿Cómo ayudas a una persona que no entiende que está enferma? Por ejemplo, imagínate una persona que tiene pulmonía, pero dice, no, yo no tengo pulmonía. No tengo pulmonía, ve al médico, no voy porque yo estoy bien. Pero mira, estás tosiendo muy fuerte, tienes ya calambres, tienes pulmonía. No, yo estoy bien. No ocupo ir al médico. ¿Cómo sanas a una persona así? Pues no se puede. Mientras él no diga, tengo pulmonía y tengo que ir al médico porque tengo pulmonía, no se puede hacer nada por él. Mientras una persona no entiende que de su voluntad decidió hacer lo malo y por esa causa está pecando, Dios no puede hacer nada por ella.
Nada, absolutamente. Por eso tenemos una multitud de gente pseudocristiana, como le quieras llamar, que dice yo soy cristiano, pero por atrás están escondiendo la mano con el puñal, ¿sí? Pero roban, pero mienten, pero son gente amargada, son gente que no ama a su prójimo, son gente que hacen todo lo que hace cualquier persona que no conoce a Dios, porque tampoco conocen a Dios. Conocen una doctrina, conocen algo de la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Y entonces vienen las confusiones, y entonces vienen los malos testimonios. Es que yo conozco a mi vecino que es cristiano y está bien amargado. Yo mejor me quiero quedar así. Bueno, discúlpame, pero Dios no tiene la culpa de que tu vecino sea amargado. Número uno, porque no es cristiano. Una persona que vive amargada no puede ser cristiana por definición. Porque el cristiano es una persona que Dios le ha libertado de sus pecados. Y por ende vive de una manera en la cual honra a Dios con su vida y con sus hechos. Es que mi patrón es cristiano y es muy duro conmigo. Y no me paga bien mi sueldo y me roba y me explota. Bueno, él dice que es cristiano, vamos a separar las cosas. Él dice que es cristiano. Falta ver si la Biblia avala lo que él dice. Si la Biblia concuerda en lo que dice que un cristiano es, y entonces él vive de esa manera, entonces tú puedes decir con claridad, sí es cristiano, porque él vive como la Biblia dice que debe vivir. Pero si la persona no vive como la Biblia dice, pues él dirá lo que sea, pero él no es cristiano. Porque decir quién es cristiano no lo define el pastor, ni una membresía, lo define la Escritura. Es la que dice quién es y quién no es cristiano. Entonces, si usted cree que alguien es cristiano, pues lea la Biblia un poquito para que se quite los malos testimonios de encima. Sí, esa gente, si vive así, si vive cometiendo pecados de manera habitual, no puede ser cristiano. Tiene un engaño en su cabeza. Cree que es cristiana. Cree que Dios la perdonó. Pero es un engaño. Nada más. Nunca Dios la ha perdonado porque sus hechos demuestran que él nunca ha conocido a Dios. Porque si conociera a Dios, otra sería su manera de vivir, de actuar y de pensar. Tercer pretexto, uno que durante mucho tiempo ha estado en boga y que sigue siendo todavía hoy una forma, como un último recurso a veces, para justificar el que no puedo arrepentirme o obedecer a Dios. Y me refiero al pecado original, ¿sí? El pecado original es una doctrina muy antigua, pero no tan antigua como Cristo y los evangelios, es de tiempo después. Esta doctrina dice en resumen las siguientes cosas, procura hacer un extracto más o menos de lo que esta doctrina enseña. Dice que nacemos pecadores por causa del pecado de Adán, es lo primero que dice. O sea, tú desde el momento en que naciste, tú ya traes el pecado original. De ahí viene la idea de que los niños tienen que ser bautizados. Porque traes el pecado original. Nunca te explican qué es eso. Es el pecado original. Y nadie te habla ni te dice qué es. Pero traes el pecado original. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde lo trae el niño? ¿Cómo? No, y no preguntes, porque si preguntas, te vamos a excomulgar. Es un dogma de fe de la Iglesia Católica. No hay explicación. Simplemente lo aceptas porque así es. Porque va en contra de la lógica, como ahorita estaremos viendo. Dice que nacemos pecando, que somos culpables del pecado de Adán por ser sus descendientes. Y sí, efectivamente somos descendientes de Adán, porque fue el primer hombre, y de él viene toda la humanidad, efectivamente. El cuerpo, dice también esta doctrina, que el cuerpo es pecaminoso en sí mismo. Por eso los niños cuando nacen deben ser bautizados, porque su cuerpo en sí mismo ya viene mal, porque viene ya manchado por el pecado de Adán. Entonces tienen que echarle agua al niño en la cabeza, ¿verdad? Para que sea limpiado y para que sea parte además de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por tanto, primero Dios debe quitar esa naturaleza antes de que alguien se pueda arrepentir. Pero como es naturaleza humana, pues Dios no te la puede quitar, porque es parte de tu naturaleza. Hay un conflicto ahí. Y por último, nadie puede ser puro ni santo en esta vida, sea quien sea, porque trae el pecado original. O sea, ya por definición nadie puede ser así. ¿Esto para qué ha servido? Pues para que la gente sea pasiva. Bueno, es que mentí y me siento mal. Bueno, pero es que es por el pecado original. Es que así estamos ya. Sí, es que todo se echó a perder el día que Adán pecó. O sea, Adán tuvo la culpa otra vez, ¿verdad? Volvemos a la irresponsabilidad. Es que Adán pecó.
Ah, no tú, no, es que Adán pecó. No, tú no, Adán. Volvemos. Si se fija, cada una de estas doctrinas siempre van a desviar la responsabilidad. Y todas las que veremos siempre desvían la responsabilidad de la persona de sus propios actos. Lo primero que debemos analizar es que es irracional pensar que los hijos de alguien, por el hecho de ser sus hijos, heredan los pecados de sus padres. Sería semejante a lo que se vivió aquí en México antes de la Revolución, cuando había las tiendas famosas de raya, donde se explotaba a los trabajadores y se les pagaba una miseria, y entonces ya mejor se les pagaba con comida. Pero además, como la comida era muy cara, ni siquiera el sueldo de lo que trabajaban alcanzaba para pagar, para vivir aunque sea. Entonces se iban endeudando. Cuando nacían sus hijos, pues ya eran propiedad del dueño otra vez, porque estaban endeudados. Y ahí se iba, entonces nunca tenían libertad. Bueno, sería semejante pensar algo así que Dios, como que puso una tienda de raya en el universo. Y pues como Adán cometió un pecado, pues ahora tú me la debes. Y como tú eres descendiente de Adán, ahora tú me la vas a pagar a mí. Entonces tú ya me debes mucho. Pero yo no he hecho nada. Pues sí, pero es que eres hijo de Adán. Así que me la debes. ¿Podemos pensar en un Dios así? Sería pensar como en Huitzilopochtli, algún dios de los aztecas. Dioses crueles, ¿verdad? Sanguinarios, que no tienen ninguna consideración a la humanidad, sino que únicamente buscan su deseo. Pero Dios no es así, gracias a Dios. Gracias a Dios que esto es un dicho de hombres. Esto implica además que Dios no te dio oportunidad de escoger. Tú cuando naciste ya traías una deuda. Y además, si no pagas esa deuda en forma de bautizo y de oraciones, indulgencias y muchas cosas, además Dios te la va a cobrar caro porque te va a condenar para siempre en el infierno. En el purgatorio, perdón, según dicen los católicos, que no existe, por cierto. Ya hemos hablado aquí de ello también. La vas a pagar dura. Pero yo no hice nada, pero me la debes. Y además te voy a condenar, porque la paga del pecado es la muerte. Como que suena injusto, ¿verdad? Así como, dices, bueno, ¿y Dios habrá pensado eso? ¿De veras Dios habrá dicho en su palabra que los seres humanos traemos el pecado original? Vamos a escarbar un poquito. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cuándo empezó a creerse dentro de las doctrinas que hoy conocemos que había un pecado original? Bueno, es importante mencionar que esta idea surge hasta el siglo IV después de Cristo. Hasta antes del siglo IV, ni Jesús, ni los apóstoles, ni los profetas, ni en la Biblia aparece alguna idea semejante que tenga que ver o se pueda parecer siquiera a algo llamado el pecado original, ni en nombre ni en concepto. No aparece nunca. Ahora, el siglo IV también es significativo porque el siglo IV es la época de la mayor apostasía en la iglesia. Específicamente, el 325 se funda la Iglesia Católica, cuando las religiones paganas romanas, religiones misterio, se unen con el cristianismo, se hizo un sincretismo, una fusión en la cual se pierde ya el saber a dónde acaba el cristianismo y dónde empieza la religión pagana, se fundó todo. Entonces todos los dioses que tenían los romanos se cristianizaron. Entonces San Pedro, San Pablo, realmente no son San Pedro y San Pablo, era Mercurio y era Saturno, los dioses, pero bueno, les cambiaron los nombres para que la gente cristiana no tuviera conflicto en decir que era Pedro y Pablo, los apóstoles. Entonces empezó a haber una fusión de dos religiones y de ahí surge la Iglesia Católica como hoy la conocemos. Hasta antes del siglo IV no había absolutamente nada de esto. Y además fue ideada por un hombre llamado Agustín de Hipona, el que hoy le llaman San Agustín, ¿sí? Que es un santo muy venerado por la Iglesia Católica. Pero ¿quién fue Agustín de Hipona? Bueno, de esto hay muchísimos documentos. Agustín de Hipona fue un hombre que nació en África, en la ciudad de Tagaste, en el 350, más o menos, después de Cristo. Y este hombre testifica en un libro que se llama Confesiones, que es su autobiografía. Él confiesa que él vivió durante su juventud agobiado por muchos pecados carnales. O sea, era un hombre que no tenía ningún dominio propio, era un hombre que vivió, él lo dice, eso no es una biografía que escribió alguien, es un libro de puño y letra de Agustín, donde él describe cómo vivió. Él mismo después describe que su existencia era miserable por causa de que él vivía de esa forma y que sentía que su vida estaba totalmente vacía.
Poco tiempo después, estudié algunas filosofías griegas para buscar, como mucha gente que estudia filosofía, busca una alternativa para entender por qué es como es. Estudió filosofías griegas y específicamente él fue influenciado por una escuela filosófica que se llamó el maniqueísmo y también el gnosticismo en menor manera. Entonces él antes participó mucho de la filosofía griega y después, al encontrar que no había una solución real en las filosofías para su miseria interna, es entonces que decide convertirse, entre comillas. Al tener ese trasfondo, San Agustín de Hipona se convierte al catolicismo, cabe mencionar, ya no era el cristianismo, ya era el catolicismo, porque el emperador Constantino hizo oficial la religión cristiana como religión del Estado, del Imperio Romano. Entonces San Agustín empieza a leer la Biblia, pero con los anteojos de las filosofías que había estudiado. Entonces cuando ve, por ejemplo, empieza a leer que Adán y Eva pecaron y empieza a sacar ideas de algunos textos que estudiaremos ahorita más adelante, él dice, ya entendí. Entonces yo aprendí de los maniqueos griegos que la materia era mala. Entonces cuando dice la Biblia que la carne es pecaminosa, ¿verdad? Aunque se olvidó leer los pasajes como el que leímos hace un rato, donde Pablo dice que él vive en la carne pero no milita según la carne. O sea, entonces la materia es mala. El problema está en nuestro cuerpo. Entonces Adán y Eva pecaron porque satisfacieron sus deseos. Y de ahí viene la idea que hasta hoy todavía algunas personas que ya son mayores de edad tienen, de que el pecado original o el primer pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. ¿Sí? Esa es una idea que tiene mucha gente todavía en su mente, pero no lo habla porque es un tabú en México hablar de sexo. Entonces, no, es que el primer pecado fue las relaciones sexuales. Entonces, que el cuerpo es malo. De hecho, la Iglesia Católica dice que toda relación sexual que no tiene como fin primario la procreación de hijos es pecado. Toda relación sexual dentro del matrimonio, ya casados, toda relación sexual que no tiene como finalidad la procreación de hijos es pecado, porque está satisfaciendo tus deseos carnales. ¿De dónde viene esa idea? San Agustín de Hipona. Como él vivió muy traumado en su vida por todo lo que él hizo, que tuvo muchísimos pecados, que él mismo dice, él dijo, no, todo esto es malo, porque fue lo que él vivió. Nunca conoció la libertad de Cristo, que lo hacía libre. Entonces todo lo que era material era pecado, que es la filosofía griega del maniqueísmo. Entonces si tú ves unas aves volando, ¿verdad? Y ves cómo van cantando y te satisface el escuchar, ¿verdad? Las aves que cantan, eso ya es pecado, porque estás satisfaciendo un deseo de tu carne. Si tú comes una comida muy rica y te agrada comerte la comida y dices, qué rico estuvo esto, eso es un pecado, porque estás satisfaciendo tus deseos de la carne. Entonces, por eso hay que irse a confesar cada semana, porque todos los días pecamos. Y de ahí vienen las ideas, de ahí van agarrándose una cadenita de por qué entonces los seres humanos no pueden arrepentirse. Pues que en todo pecas. Doctrina de San Agustín de Hipona, que hasta hoy sigue vigente en la Iglesia Católica. Sin embargo, Jesús enseñó que lo malo viene del corazón. Jesús dijo, de dentro del corazón salen los adulterios, los robos, las codicias, los engaños. Él dijo de adentro. La Iglesia Católica dice que es de afuera. A usted decide a quién le cree, ¿verdad? Sería su decisión personal de usted. Jesús dijo que lo que veía Dios dentro del hombre y lo que era la raíz de sus pecados era lo que ellos vivían porque tomaban decisiones. Y eso se gestaba acá adentro, no afuera. Jesús le dijo a los fariseos, fariseo hipócrita les dijo, limpia primero lo de fuera del vaso y del plato y lo demás también será limpio. Limpia primero lo de dentro, perdón. ¿De qué te sirve que el vaso esté limpio por fuera si dentro tiene tierra y luego vas a tomar agua ahí? Es una torpeza, ¿verdad? Limpiar un vaso por fuera, lavarlo, pero por dentro no lo limpias. No, dice primero limpia lo de adentro y también lo de afuera va a ser limpio automáticamente. ¿Qué diferencia, verdad? Como que tú no entiendes más lógica. Pues claro, es obvio. Si una persona no tiene codicia y no se le antoja robarle el coche al otro, pues no se lo va a robar. El problema no es el robo, el problema es la codicia que en su corazón hay. Es que yo quiero eso, aunque no trabaje, yo lo quiero. Entonces se lo quito. No. Primero empieza por acá. Y cuando empieces por acá, adentro, entonces afuera también va a ser limpio lo demás.
De ahí fue entonces que San Agustín de Hipona cree encontrar sustento bíblico a sus creencias filosóficas y es cuando inventa la doctrina del pecado original. Es importante entonces recalcar que antes de Agustín de Hipona, antes de los primeros 350 años de cristianismo, nadie jamás creyó ni pensó semejante idea. Ni Jesús, ni los apóstoles, ni ningún profeta habló de alguna idea parecida, más bien enseñaban lo contrario. Más bien la Biblia siempre deslindaba a los hijos del pecado de los padres. La Biblia dice, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. No dice el alma que naciere, el alma que pecare, dice. ¿Sí? Es muy diferente. Es por ello que se comenzó en la Iglesia Católica a bautizar niños, pequeños dentro de la Iglesia Católica, y además en la práctica de bautizar niños no era al comienzo de la Iglesia Católica nadie bautizaba a sus hijos. Entonces que esos se perdieron, se fueron al limbo, como dicen, que no los bautizaron. Esa práctica comenzó hasta muchos años después de que la Iglesia Católica ya funcionaba, gracias a San Agustín de Hipona. ¿En qué se sustentan estos textos? Bueno, solamente hay 2 textos en la Biblia donde dicen que se habla del pecado original. Qué curioso, ¿verdad? Una doctrina tan importante que solo tiene 2 textos, que como veremos además están mal contextualizados. Vamos a ver el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué dice este texto? Cualquier persona que sepa lectura y redacción, lo cual en México tristemente carecemos bastante de ello, somos el país que menos entiende de lo que lee y además que menos lee. Entonces la gente cuando dice quiere justificar sus pecados, aquí encuentra un pretexto. Miren, David fue formado en maldad y fue concebido en pecado. Pues sí, fue concebido. ¿Qué es concebir? Es cuando una mujer se embaraza. ¿Quién estaba en pecado cuando lo concibió? Pues su madre, ¿no? ¿O no es lo que dice el texto? Si no, pregúntale a una maestra de español cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es el verbo, para que entienda qué quiere decir el texto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el texto aquí? Que la madre de David, cuando concibió a David, estaba en pecado, es lo que le está diciendo. Que sus padres no honraron a Dios, es lo que él está comentando. Nunca dice yo en pecado, fui formado con pecados. Y el problema viene, como veremos ahorita más adelante, de lo que significa el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Es un virus el pecado? ¿Se te contagia como la gripa? ¿O te pasa por la sangre cuando tu madre te está alimentando en el vientre? ¿Cómo te pasa el pecado? ¿Qué es el pecado? Esto lo vamos a leer. Salmo 58, 3. Entonces el primer texto descartado, error de lectura. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Caramba, ¿cuántos niños conoce usted que desde que nacen del vientre de su madre ya hablan y además dicen mentiras? ¿Usted conoce alguno que cuando nacen sale hablando y que diga una mentira cuando nació? La Biblia tiene varios lenguajes. Hay lenguaje metafórico, lenguaje poético, lenguaje sapiencial, lenguaje que tiene que hablar de puras leyes. Entonces se apartaron los impíos desde la matriz. La matriz es donde está formando el bebé. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Nada más que hay un problema. Escogieron muy mal el salmo porque este salmo es un lenguaje poético. Y es muy utilizado en los salmos, en Job, en Cantares y en Proverbios. Porque un niño no puede mentir porque no sabe hablar para empezar. Ahí está un primer problema. En segundo lugar, no puede pecar porque carece de voluntad de hacer lo malo y ni siquiera sabe qué es lo bueno ni qué es lo malo. Entonces no califica para cometer un pecado. Ahora, si esto es literal y tomamos realmente literal, que entonces los niños pecan desde la matriz, entonces también vamos a tomar literal el verso 4 que sigue. Veneno tienen como veneno de serpiente. Sáquele una muestra de saliva a un niño y vea si realmente su saliva es como veneno de serpiente. Y son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Tienen los niños veneno de serpiente en sus bocas? Entonces, ¿de qué está hablando? Es un lenguaje poético. ¿Qué quiere decir? Desde que el impío tiene facultad de decidir, se aparta a hacer lo malo, rápido. ¿Sí? Desde que el hombre tiene la facultad de elegir, es cuando toma su decisión. Se apartaron desde la matriz.
También Job dice en un texto, desde que estaba en el vientre de mi madre era ayuda de la vida del huérfano, de la viuda y del huérfano, desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Ayudaba Job a las viudas cuando estaba en el vientre de su mamá? Pues no. ¿Qué quiere decir? Desde que tuve oportunidad de hacer lo bueno, lo empecé a hacer. Es un lenguaje poético. Son los únicos dos textos que te utilizan para decirte que hay pecado original. No hay otro. ¿Conoce uno? Por favor, dígamelo. Porque nadie jamás me ha dicho otro y yo no he visto ni siquiera otro que pueda creerse lo contrario. Y sí veo que algunas personas creían algo semejante, pero eran gente muy impía y muy perversa, como los fariseos, de los que mataron a Cristo. Pero la Biblia sí enseña otra. Vamos a ver Génesis 8:21. Vamos a ver lo que la Biblia sí dice con respecto a desde cuándo los seres humanos pueden cometer pecados. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Dice el texto que el intento del corazón del hombre es malo ¿desde cuándo? ¿Desde su niñez? ¿Desde que nació? ¿No? Desde su juventud. ¿Qué quiere decir esto? Dice el intento del corazón del hombre. Es decir, cuando ya empieza a tener facultad de hacer lo malo, es cuando llega la juventud. Ahora, ¿qué es juventud en la Biblia? Los judíos tienen marcada la edad de responsabilidad moral a los 13 años. A los 13 años, eso siempre ha sido en toda la historia de los judíos, un judío que cumple 13 años, que es un adolescente en México, ya tiene todas las responsabilidades morales de un adulto, junto con todos los derechos que también tiene un adulto a los 13 años. ¿Sí? A esa edad ya puede la persona empezar a decidir y a escoger hacer lo malo en contraposición a lo bueno. Si hubiera pecado original, aquí el texto diría que el intento del corazón del hombre es malo desde que nace. Y si leemos el texto que leímos ahorita, desde antes de que nazca ya está pensando mal. Pero no dice eso. Dice que desde su juventud el intento del corazón del hombre es malo. Es malo. ¿Sí? Juventud. Juventud, no niñez. Ahí le dice que de los niños es el reino de los cielos. Es una idea totalmente opuesta. Y esta edad, 13 años, se ve cada vez como una necesidad por la edad de los primodelincuentes en nuestra sociedad. Se está dando cuenta la justicia mexicana que 18 años es mucha edad para meter a un joven a la cárcel. Se dan cuenta que ya los jóvenes a los 14, 15, 16 años ya son perfectamente responsables y conscientes de lo que están haciendo. Ya saben, sí, saben. Por eso ya están reduciendo ya la edad penal en los adolescentes a los 16 años. Y le van a acabar reduciendo más, poco tiempo después, conforme vaya aumentando la maldad y el pecado dentro de la sociedad. Pero aquí el problema conforme a esto es, ¿qué es el pecado? A todos somos pecadores. Bueno, pero ¿qué es el pecado? Es una pregunta que parece ser tan esencial, pero aunque es tan esencial, está tan confusa. ¿Qué es pecar? Pecar es no ir a la iglesia católica. Pecar es no ir a tu iglesia donde vas. Pecar es desobedecer una cosa. ¿Qué es pecar? La palabra pecado en la Biblia se define, tiene varias acepciones. La palabra en griego es amartano, que quiere decir desviación de un curso recto. Esa es una acepción. Desviación de un curso recto. Habla en sentido moral. Errar el objetivo obvio es otra traducción. Errar el objetivo obvio de lo que es pecado. Traspasar un límite es otra definición de la palabra amartano. Traspasar un límite. Como que va tomando claridad, ¿verdad? Luz roja de semáforo, alto. Traspasas el límite que te puso la sociedad, pecado, rompiste la ley. Traspasar un límite. Dios te pone límites en la Biblia, ¿verdad? Relaciones sexuales solo dentro del matrimonio, nunca jamás fuera de él. Hacer X, Y cosas, sí, pero en un contexto. Eres joven, honra a tu padre y a tu madre. Obedece, guarda su palabra.
Te va poniendo límites para todo. Otra definición es transgredir la ley moral de la conciencia. Esto ya es una apreciación que yo hago conforme a las definiciones. La semana pasada hablamos de la conciencia en amplitud y veíamos cómo cuando tu conciencia te dice no hagas algo y tú lo haces, te sientes mal. Y sientes como que te están viendo y sientes como que te van a descubrir. Rompiste la ley moral de tu conciencia. Y por último, transgredir la ley de Dios. Vamos a ver 3 textos. Primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí está, el pecado es infracción de la ley. Entonces, para que yo pueda infraccionar una ley, tengo que conocerla de antemano. Si no, no es un pecado. Yo ponía la semana pasada un ejemplo. Si viniera un bosquimano de Australia que no sabe qué es una luz roja de semáforo y se la pasa, rompe la ley y lo van a infraccionar, pero él no cometió un pecado. Porque no está rompiendo la ley con uso de razón. Él no sabe qué significa la luz roja. Pero si alguien ya sabe lo que es la luz roja, se la pasa porque se la quiere pasar sin ninguna motivante, ¿verdad? Ni una emergencia, ni porque sea ya después de las 11 que está permitido pasarse las luces rojas después de esa hora, con precaución obviamente, pues, no hay motivante de hacerlo. O sea, estás agrediendo una ley. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Entonces un niño pues no puede cometer un pecado porque no conoce la ley. Simplemente. No puede infraccionar ninguna ley porque ni siquiera entiende, no tiene uso de razón, no tiene raciocinio para comprender qué es una ley. Eso lo entenderá cuando tenga ya unos 2 años o 1 y ya empieza a escuchar el no de sus padres. Y ya va a entender que no es un límite que no debe traspasarse. Ahí va a empezar a captar una idea de lo que es una ley. No hagas esto. Y liga el niño no con no debo de hacerlo. Lo va entendiendo poco a poco. Pero para que pueda cometer un pecado, tiene que conocer la ley. Siguiente definición, 1 de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Otra definición de pecado, toda injusticia. Todo aquello que tú sabes que es injusto, que no es propio, que es inadecuado, es pecado. ¿Puede pecar un niño? No, el niño no sabe qué es justo y qué es injusto. Es otra definición clara de lo que es el pecado. Toda injusticia. Entonces, solamente un ser adulto califica para poder cometer un pecado. Porque el adulto sí sabe lo que es injusto, ¿verdad? Estoy formado en una fila de 200 personas y pues yo me meto enfrente, ¿no? Tú sabes que es injusto, porque la gente ya tomó tiempo para formarse. Pues está mal. Y sabes que está mal porque si estuvieras tú en la fila y alguien se metiera, tú te sentirías muy mal. Oye, ¿por qué te metes? Toma tu lugar atrás. Pero si lo haces tú, ya no suena tan mal porque a ti te conviene. El egoísmo, injusticia. Hago mi voluntad sin importar los derechos de los demás. Es el pecado siempre. Hago mi voluntad sin importarme los derechos de los demás y sin importarme lo que Dios dice. Injusticia. Toda injusticia es pecado. Los injustos no heredarán el reino de Dios, dice 1 Corintios 6:9. No erréis, los fornicarios ni los avaros, eso es ser injusto. Fornicario, avaro, maldiciente, afeminado, homosexual, dice ahí la Biblia, no heredarán el reino de Dios. Eres injusto. ¿Sí? Siguiente definición, Santiago 4:17. Esta es mucho más amplia. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? ¿Sabes lo que es correcto? ¿Has sido instruido en la palabra de Dios? ¿Sabes lo que es justo, lo que tú debieras hacer? Y sabiendo no lo haces, estás cometiendo un pecado de omisión. Los pecados se cometen por omisión y por comisión. La omisión es cuando yo no hago algo que sé que tengo que hacer. Y la comisión, por comisión, es cuando yo hago algo que sé que no debo de hacer. Y los pecados son tanto en un sentido como en otro. No guardar el día de reposo, por ejemplo, cuando yo sé que es bueno, porque ya entendí todo lo que Dios me pide y todo lo que Dios me quiere bendecir en el día de reposo. Y luego no guardarlo porque yo creo que yo soy más sabio que Dios, ¿verdad? Estás cometiendo un pecado. Porque Dios te quiere apartar
de tus afanes, ¿verdad? De tus cosas que no te dejan tiempo para pensar en lo que realmente ocupas, para que pienses en Dios, y tú decides que no, que tú así puedes buscar a Dios. ¿Verdad? Pues Dios dijo, ¿verdad? Guardarás el día de reposo para santificar. Entonces ahí, aunque no mates, ni robes, ni adulteres, si tú no guardas el día de reposo, estás cometiendo un pecado. Estás rompiendo las leyes de Dios. Y luego tu cuerpo te las va a cobrar. Y también tu mente te las va a cobrar porque no descansas. Y está comprobado, la ciencia ha comprobado que los hombres, las personas, los seres humanos que no descansan, un día cada 7, no dan oportunidad a su cuerpo a regenerar sus células, a regenerar sus ciclos internos de funcionamiento biológicos y bioquímicos. Te las va a cobrar tu cuerpo. Por eso dicen los investigadores algunos que por eso hay tanto cáncer hoy en día. Porque la gente no descansa, no le da tiempo a su cuerpo de rehacer, de desechar toxinas, de rehacer cosas buenas en su cuerpo. La gente se enferma más rápido y las enfermedades son mortales ahora. Antes la gente no era así. Antes la gente dormía 8 de la noche y la gente ya está durmiendo. 4 de la mañana la gente ya está levantada. Una vida muy saludable, mucho ejercicio, poca comida, comidas naturales. Hoy en día no, mucho trabajo, nada de descanso, malas alimentaciones, cáncer. Y el cáncer no es más que una descomposición de las células. Pero bueno, entonces no vamos a hablar de cáncer. Entonces empieza porque se rompen las leyes de Dios. Y Dios, que sabe cómo te creó, y tú que crees que sabes más que Dios, empiezas a echar a perder tu cuerpo tú solo. Ay, ¿por qué me enfermé de cáncer? ¿Por qué no cuidaste tu cuerpo? Nunca le diste la atención que debía, nunca tuviste tiempo para hacer nada de lo que tu cuerpo ocupaba. Te las va a cobrar tarde o temprano. Entonces, el pecado no es nada que pueda ser heredado. El pecado no puede ser pasado por la sangre, por los genes o por cualquier otra cosa que se herede. Es la acción voluntaria de carácter moral que requiere por fuerza el uso de la voluntad. Y conlleva las 3 agravantes legales. Premeditación. Cuando una persona comete un pecado, antes pensó y entendió, esto está mal. No debo de robarme esto. No debo de mentir. No debo de hacerlo porque está mal. Porque a mí no me gusta que me mientan. Te lleva premeditación, o sea, lo pensaste, pero luego también se junta la segunda agravante legal, alevosía. Aunque sé que está mal, pero voy a buscar cómo hacerle para que no me agarren, para que no me descuide. Eso es alevosía. Eso ya habla de un plan. Estás planeando cómo decir la mentira de la mejor manera para que no te cachen, para que no digan, no, ya dijiste una cosa, no es cierto. Entonces le buscas las palabras, le buscas los gestos, le buscas el momento para que te crean lo que tú vas a decir. Alevosía. Y 3, tercera agravante legal, ventaja. Buscas una salida de antemano para que cuando lo cometas luego digas, es que el demonio, es que la carne, es que le pido perdón a Dios, es que fue una mentira piadosa, es que se me salió. Premeditación, alevosía y ventaja. Cuando a una persona la juzgan por un delito y tiene las 3 agravantes, automáticamente la pueden enjuiciar. Automáticamente. ¿Por qué no fue imprudencial? No es igual que un hombre atropella a un hombre en la noche porque iba borracho, ¿verdad? El que atropellaron, y se pasó cuando era un lugar de alta velocidad y lo mató. Y aún así le va a ir mal. Pero fue homicidio imprudencial si lo mató. Pero si el que va manejando va en una calle vecinal, y el que va borracho es él, y atropella a una persona que no va borracha, ¿verdad? Y que se pasó por donde estaban las rayas amarillas, porque para eso son las rayas amarillas, y lo atropelló ahí, premeditación, alevosía y ventaja. Porque el Señor no bajó la velocidad, porque sabiendo que aquí cruza gente y que es de día, y sabiendo que está borracho, en lugar de dejar de manejar, agarró el coche, al bote para luego para adentro. Bueno, si los hombres que son injustos juzgan así las cosas, ¿será Dios menos justo que los hombres? ¿O serán los hombres más justos que Dios? ¿Que sí saben cómo juzgar bien? No, el pecado original no existe. Eso no existe. No hay nada de todo ello. Más bien lo que la Biblia demuestra es que el hombre se desvía. Proverbios 18:1. Vamos a ver 3 textos, aquí vamos a terminar. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿Por qué peca el hombre?
Su deseo busca el que se desvía. Te desviaste de lo que es correcto, no haces lo que sabes que está bien, es porque estás buscando tu deseo. Estás buscando hacer tu voluntad. Por eso te desvías. Quieres hacer tu voluntad. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero fíjese cómo es el texto. No hay justo ni aun uno, pero ¿por qué? Número 11, porque no hay quien busque a Dios. Y el 12 es muy importante. Todos se desviaron. Desviarse implica estar en un camino de manera previa. No te puedes desviar de la autopista México-Puebla si no estás en la autopista México-Puebla, ¿verdad? Solo te puedes desviar de la México-Puebla si estás en la México-Puebla. Si no estás ahí, no te puedes desviar de ahí. Entonces, cuando dice el texto, todos se desviaron, te da algo a entender la Biblia. El ser humano tenía la oportunidad de hacer lo que es correcto, pero decidió irse por otro camino. Tú escogiste. O como leímos hace 8 días, Eclesiastés 7:29, he aquí solo estoy hallado, que Dios creó al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No hay pecado original, Dios creó al hombre recto. Lo creó con la capacidad mental, psicológica, como la quieras ver, de poder amar a su prójimo y hacer lo que es justo. Pero no quisieron. Quisieron buscarle cómo hacerle para hacer su voluntad. ¿Sí? Y por último, Romanos 5:12. Y este texto acaba con la controversia del pecado original. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ahí habla de Adán, así la muerte pasó a todos los hombres. Sí hay pecado original. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Pero por qué? Por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto todos nacieron. No dice por cuanto todos fueron concebidos. No, porque eligieron pecar. Y si entendemos que es pecado, entonces ¿por qué pasó la muerte? Porque decide seguir el ejemplo de Adán. Nada más. No por cuanto todos nacieron. Por eso la Constitución nos hace responsables a todos los ciudadanos de nuestro país de lo que hacemos. Y nadie te acepta, es que mi papá me enseñó a robar. Pues sí, por eso tu papá también está en la cárcel, ¿no? Y también tú. ¿Alguien te lo acepta de justificante? Pues no. Te enseñó, pero tú decidiste robar. Discúlpame, eres responsable de tus actos. Entonces, el pecado original no existe. Es una artimaña que pretende fundarse en la Biblia, una doctrina que creó un hombre que más que cristiano era un filósofo barnizado de cristiano y que solamente cristianizó ciertas filosofías griegas y que las hizo parte de lo que pretendía ser la Biblia. Es como hoy, que hay muchos psicólogos que quieren estar metiendo la psicología en la iglesia. Están ahí dándoles, terapias de diván psiquiátrico a los miembros. Pues no pasa nada. Dios no trajo psiquiatras, Dios trajo gente. Punto. ¿Sí? Concluimos diciendo, todavía faltan más, pero ya no tenemos tiempo de verlo el día de hoy. Concluyo diciendo este día que los seres humanos somos responsables de todo lo que hacemos, que no hay ningún pretexto para pecar, no existe ninguna justificante que ante Dios tú le puedas decir, es que hice esto malo, Señor, pero discúlpame porque no fui yo, estoy justificado. No existe eso en la Biblia. No existe en tu conciencia, no existen las leyes en las cuales tú te riges en este país, tampoco existen, no hay justificantes. ¿Sí? Porque aún si matas a uno imprudencialmente, pues lo mataste y vas a tener una consecuencia. Va a ser menor, pero va a haber consecuencia, porque lo mataste. ¿Sí me entiende? Bueno, si los hombres juzgan así, porque su conciencia les dice que eso es lo más justo, ¿tú crees que Dios te va a decir, pero como yo soy bien buena gente, no, pásale al cielo, ándale, pásale, porque yo soy bien bueno? No, Dios nos da el camino para llegar a la vida eterna. Y no podemos hacer otro camino distinto al que ya Dios trazó en la Escritura. Y si usted se hace otro camino distinto o le enseñan otro camino distinto, la persona que se lo enseña es un mentiroso. Con todas las letras, un mentiroso. Porque no hay otro fundamento que el que ya ha sido puesto
Y ese es Jesucristo. Son sus palabras, son sus enseñanzas y son su ejemplo que Él mostró y que enseñó que debíamos y que podíamos vivir. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de entender tu palabra, porque podemos entender, Dios mío, que lo que tú nos pides en la Escritura es justo, es correcto, es lo mejor para nuestras vidas y que no podemos aspirar a ninguna otra cosa mejor, aparte de lo que tú ya has dispuesto y trazado en la Biblia para nosotros. Te damos muchas gracias por cada uno de los que hoy están presentes en este lugar. Habla a cada uno, Señor, a su corazón y permite que los refugios, que los baluartes de lodo, Señor, que las máximas puedan ser vistas como máximas de ceniza ante la claridad de tu palabra, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Estamos despedidos. Muy buenas tardes.